Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo webinar o seminario web sobre prácticas de alto impacto. Estamos todavía recibiendo participantes dentro de la plataforma, así que les ruego un poquito de paciencia. Vamos a esperar 2 minutos, 3 minutos, hasta que todos nuestros participantes logren ingresar a la plataforma. Los saluda Milka Dinev, soy la facilitadora del Foro LAC y en esta ocasión seré la moderadora de este muy interesante webinar. Tenemos un panel de personas muy comprometidas y muy activas en el área de salud sexual y reproductiva desde hace mucho tiempo. A todas creo ustedes ya conocen, pero de todas maneras las voy a presentar apenas empecemos con nuestro webinar. Es las 10:02 de la mañana en Lima, 11:02 en Washington, y esperamos 2 minutitos más hasta que se conecten todos nuestros participantes. 2 minutos. Buenos días nuevamente. Mi nombre es Milka Dinev y me es muy grato a nombre de el Implementing Best Practices Initiative, iniciativa para la implementación de buenas prácticas en salud sexual y reproductiva y planificación familiar, en nombre del Foro LAC, en nombre de FP 2020, y en nombre de toda nuestra membresía de las diferentes plataformas, darles una muy cordial bienvenida a nuestro webinar del día de hoy. Este webinar es el segundo de una serie de 4 que hemos organizado con la iniciativa de implementar buenas prácticas y con mi colega y amigo, el señor Ados May, que actualmente está en la ciudad de Washington y quien es nuestro anfitrión en su plataforma de webinar. En esa oportunidad yo estaré de moderadora de la sesión, que contará con la presencia de 3 panelistas muy importantes y muy reconocidas en nuestra región. Mercedes Mas de Chachas, de PAI de Estados Unidos. Mercedes vive en Barcelona y está conectada con nosotros desde Barcelona. Mirna Montenegro Rangel, del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva y de Derechos de Guatemala. Mirna está conectada desde Guatemala con nosotros. Y Susana Chávez, directora de PromSex y así como secretaria ejecutiva del CLACAI, conectada con nosotros desde Lima, Perú. Así que muchas gracias a las 3 por haber accedido a ser nuestras presentadoras y panelistas el día de hoy. Como les decía, esta es un webinar y un seminario web que está enmarcado dentro de las prácticas de alto impacto de planificación familiar. Este segundo seminario se realiza en colaboración
con la iniciativa de IBP, Implementing Best Practices o Implementando Buenas Prácticas, por el Foro LAC y por la iniciativa FP 2020, que como ustedes saben, el FP 2020 se organizó a raíz de la Cumbre de Londres de Planificación Familiar en el año 2012. La semana próxima, FP 2020 y el Departamento de Cooperación Internacional del Gobierno Británico, el DFID, están organizando en Londres el seguimiento a esta cumbre de Londres del 2012, 5 años después. Así que esperen muchas noticias la próxima semana sobre dicha cumbre. Este webinar básicamente se trata de poner en relieve aquellas buenas prácticas que facilitan el acceso, la disponibilidad de la planificación familiar y hacen un entorno propicio en el que las personas pueden acceder a dichos servicios. Se han identificado una serie de buenas prácticas, si no me equivoco son 12 prácticas. Hemos visto en el primer webinar 3 de estas prácticas. En este webinar vamos a ver sobre las prácticas relacionadas al tema de compromisos. ¿Por qué el establecer compromisos es una buena práctica en planificación familiar? Tanto Mercedes como Mirna y Susana, desde diversas perspectivas, nos van a ilustrar cómo el tener compromisos es una buena práctica de planificación familiar. Durante el webinar, ustedes van a permanecer en silencio. Lamentablemente, no podemos abrir el micrófono a todos porque si no tenemos mucho ruido del entorno, pero tenemos la posibilidad que ustedes puedan escribir en el lado derecho de su pantalla, dentro del panelito que tienen, pueden escribir sus preguntas y después de las presentaciones yo me ocuparé de leer todas las preguntas. El evento está grabado y va a estar disponible en un canal de YouTube al que pueden acceder. Vamos a enviarles la información con el link, el enlace del evento en diversas plataformas. Y en la sección de documentos, si ADOS ha puesto algo, vamos a poder bajar dichos documentos desde la sección documentos, que también lo tienen en el panelito de control, en el panel de control. Solo quiero agradecer, como siempre, a mi colega, el señor Ados May, del consorcio IBP. Ados es un muy comprometido colega en el tema de salud sexual y reproductiva, y mucho de este webinar se debe a su gran trabajo y a su diligencia. Entonces, la siguiente, Ados, por favor. Sin más que comentar, vamos a empezar entonces el webinar con la presentación de Mercedes Mas-de-Chachas, consultora de política y abogacía para el PAI. Como ven frente a ustedes está su fotografía, así como una breve reseña biográfica de Mercedes. Mercedes realmente es una colega muy comprometida en el tema de desarrollo de estrategias de abogacía para incrementar los compromisos políticos y financieros de los gobiernos. Trabaja directamente con parlamentos, con congresos, con redes de ONGs, así como representantes de gobierno alrededor del mundo. Mercedes, al ser española, nos ayuda mucho aquí en América Latina, pero su trabajo también la lleva a otras partes del mundo. Ella trabaja con el PAI desde el año 2013, 14 años, después de haber sido vicepresidenta de Abogacía Internacional con la misma organización PAI.
Así que Mercedes, sin más, el micrófono es tuyo. Gracias, Milka. Buenos días a todos y a todas. Un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por invitarme, por haber pensado en mí, para que pueda compartirles un poco, bueno, unas pequeñas pistas o recetas bastante simples de mi experiencia en el campo de la abogacía. Pero antes de ello quería repasar con vosotros, con vosotras, tres diapositivas que preparó el IBP sobre esta práctica de alto impacto y que se recogen en la hoja informativa que creo que está en la sección de documentos que preparó ADOS. Y en esta primera diapositiva lo más importante a resaltar realmente es que desde mi punto de vista, obtener un compromiso, cuando hablo de un compromiso, generalmente voy a hablar de un compromiso de gobierno, pero bueno, también puede ser un compromiso de una institución del sector privado o de otro tipo de institución. Decía que obtener un compromiso es realmente un paso indispensable para avanzar en la agenda de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Y realmente esta práctica, como dijo Milka, se focaliza en eso, en generar compromisos para apoyar a los programas en este caso, de planificación familiar. La siguiente diapositiva. Como pueden ver en la hoja informativa, hay distintos tipos de compromiso que la IBP divide en compromisos expresados, por ejemplo, aprobar una ley sobre el aborto, una ley de salud reproductiva, hacer una enmienda constitucional. También pueden haber compromisos institucionales, pues crear desde un ministerio a un comité, todo lo que sea creación de instituciones per se. Y los compromisos financieros son aquellos que se expresan en una asignación de recursos presupuestarias a distintos temas concretos. Además de dividirse los compromisos en expresados, institucionales y financieros, pues como todos ustedes saben, ¿no? Puede haber compromisos expresados e implementados a nivel global, regional, país y subnacional. PAI, quizás me olvidé de hacerles una pequeñísima presentación sobre PAI o la PAI, que compartimos nombre con las prácticas de alto impacto. Somos una ONG americana, tenemos ya muchos años, creo que 51, así que nuestra sede central está en Washington y fundamentalmente lo que hacemos es tareas de abogacía en torno a la agenda de la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos. Trabajamos con el Congreso americano, siempre desde la perspectiva internacional, es decir, intentando influir en las decisiones y las votaciones presupuestarias en el tema de la cooperación internacional en materia de salud sexual y reproductiva, y también intentamos trabajar en partenariado con otras organizaciones de la sociedad civil en distintos países para darles apoyo financiero y técnico para que ellas puedan avanzar en sus agendas de abogacía con sus gobiernos respectivos. En la región de LAC, en estos momentos estamos trabajando en México, y a nivel regional estamos trabajando a través del Foro LAC y de la Reproductive Health Supplies Coalition. La siguiente diapositiva es la última que creo que nos preparó el IBP y simplemente da pues, tres consejos básicos para poder implementar esta práctica, esta buena práctica, ¿no? Uno, que es del que vengo hablando casi desde el principio, ¿no? Que es la importancia de utilizar la abogacía como un elemento clave para poder promover un compromiso, ¿no? Creo que estaremos todos de acuerdo que hay muy pocos compromisos, sobre todo cuando hablamos de compromisos de gobiernos, que no vengan apoyados o favorecidos, a veces incluso casi forzados, diría en el buen sentido, pero por actividades de abogacía. Normalmente estas actividades de abogacía se hacen por parte de las organizaciones de la sociedad civil, aunque no siempre, como ya podemos quizás ver un poquito más tarde. Así que la abogacía es muy importante, es el instrumento más importante para generar compromisos, sobre todo gubernamentales, y la abogacía requiere siempre el uso de evidencia, de datos.
luego les comento también un poco más sobre eso. Y es muy importante cuando hablamos de abogacía no quedarnos solo en lo que es la incidencia per se, sino también en el monitoreo del progreso, de los cumplimientos, de los compromisos que hemos conseguido alcanzar a través de las tareas de abogacía y sobre todo tener muy claro que la asunción de un compromiso por parte del gobierno implica que tiene una responsabilidad de rendir cuentas a la ciudadanía sobre el cumplimiento de ese compromiso y muchas veces, una vez más, somos las organizaciones de la sociedad civil a través de la abogacía los que podemos ayudar al gobierno a rendir cuentas en ese campo. Un consejo muy importante de no olvidar ese componente de rendición de cuentas. La siguiente diapositiva. Ahora sí, ya que entran un poco mis reflexiones personales como persona que ha trabajado en el campo de la abogacía y también a través del trabajo de mi organización, de la PAE. Son reflexiones muy simples, como pueden ver, pero que yo creo que son muy importantes tener siempre a mano, ¿no? Lo primero es que ejercer la abogacía, o lo que nosotros en PAE llamamos la incidencia política, es realmente un derecho de la ciudadanía, ¿no? Eso que parece tan simple a veces no es evidente, y para mí es importante siempre recordar lo que el ejercer o permitir tareas de abogacía no es una concesión de los gobiernos ni un favor que hacen los gobiernos, sino que es realmente un derecho inherente que tiene la ciudadanía. Ya les he dicho antes que casi todas un gran número de actividades de incidencia o de abogacía están lideradas por organizaciones de la sociedad civil, pero eso no quiere decir que no encontremos instituciones involucradas en abogacía en otros campos, y que además es muy importante que estén estas instituciones involucradas. Hablo de universidades, hablo incluso de ministerios, hay políticos concretos que son unos grandes advocates, no me sale la palabra en español. Por supuesto, también funcionarios públicos que trabajan en distintos sectores de la administración pública, que pueden y hacen tareas de abogacía muy importantes, y es importante no olvidarse de ellos y continuar reconociendo su labor y aunando esfuerzos con ellos, ¿no? La siguiente reflexión es que cuando uno planea una actividad de abogacía o realiza una actividad de abogacía, es muy importante no quedarse a medio camino, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que muchas veces cuando llegamos a conseguir nuestro objetivo de abogacía y cuando ya tenemos el éxito, tenemos lo que queríamos, nos olvidamos de que hay que, como había dicho antes, monitorear la implementación de ese éxito, ¿no? Es lo que yo llamo la importancia del día después, y hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno planifica su objetivo de abogacía o su estrategia de abogacía, porque muchas veces cuando hemos conseguido lo que queríamos ya estamos muy cansados, no tenemos energías, incluso no tenemos dinero ni tiempo, si no lo hemos planificado antes, el poder hacer esas tareas de seguimiento, ¿no? Por ejemplo, está claro que un compromiso financiero no es nada o es muy poco si no hay una aportación presupuestaria concreta, ¿no? No es suficiente que un gobierno, una entidad se comprometa diciendo vamos a destinar más recursos a los servicios de salud reproductiva para jóvenes, no, hay que concretar de cuántos recursos estamos hablando, a través de qué línea presupuestaria vamos a destinar esos recursos. Incluso una vez cuando ya tenemos la asignación presupuestaria, hay que seguir velando para que esa asignación se gaste como y cuando se había decidido, ¿no? Lo mismo ocurre con una ley. Es importante que haya una ley aprobada, pero muchas veces si a esa aprobación no le sigue el desarrollo de un reglamento, la ley no puede hacerse operativa. Y yo conozco casos de leyes aprobadas y que se han quedado en los estantes durante muchos años, incluso por eso. Otra reflexión que es a mi entender importante es que
está muy bien y es muy necesario tener metas a largo plazo, pero realmente la experiencia a mí me ha demostrado que la abogacía más efectiva es aquella que se centra en oportunidades de acción que tengan el mayor potencial de impacto en el corto plazo, lo que llamamos normalmente corto plazo son unos 12 meses, ¿no? También que la abogacía en la que nos centremos sea una abogacía que apoye prioridades nacionales que ya existen, de alguna manera como que vaya a favor de la corriente, ¿no? Por ejemplo, si un gobierno acaba de comprometerse a nivel internacional para disminuir el embarazo adolescente, pues será más fácil promover a nivel nacional medidas en ese campo, ¿no? O utilizar ese compromiso para conseguir que se incluyan los servicios amigables a los jóvenes en un paquete de intervención de salud a nivel comunitario, ¿no? Es importante eso, ¿no? Basarse en prioridades nacionales y buscar las oportunidades que tengan el mayor potencial de impacto y ir paso a paso para ir consiguiendo esa meta a largo plazo, pero a través de estas actividades muy concretas en el plazo más corto. También quería hablarles un poco de lo que es un buen objetivo de abogacía, porque bueno, parece algo muy fácil desarrollar un buen objetivo de abogacía, pero de hecho es realmente complicado, ¿no? Yo he utilizado aquí el término SMART, que está acotado bueno, por Advanced Family Planning, un proyecto que tiene mucho que ver con la abogacía, y en su traducción al español sería que un buen objetivo de abogacía ha de ser específico, medible, alcanzable, realista y temporalmente definido. Podríamos hablar horas, ¿no? sobre realmente la importancia de eso. Un ejemplo de un objetivo SMART sería, pues decir, quiero conseguir un aumento del 5% en la dotación presupuestaria para la planificación familiar en una región concreta en el plazo de 12 meses, ¿no? O quiero incluir los inyectables en el paquete de salud comunitaria aprobada por el Ministerio de Salud en los próximos 6 meses. Hay muchos otros objetivos SMART, por supuesto, pero quería darles como mínimo 2 ejemplos. Y en mi siguiente diapositiva, que es la última, sigo ahí con las pequeñas reflexiones, y una que a mi entender es muy importante es el que no hay buena abogacía sin datos, ¿no? La abogacía no se basa en una opinión subjetiva, nunca, ¿no? Ni promovemos algo porque nosotros creemos que eso es lo mejor, no. La abogacía se ha de basar en hechos objetivos que pueden ser demostrados, y estos objetivos se basan en datos, que es muy importante que vengan de fuentes fiables, que sean datos completos, no parciales, recientes, que no estemos para una estrategia de abogacía del año 2017 presentando datos del año 2000, y eso a veces es un gran reto porque no tenemos datos suficientemente recientes, y bueno, han de ser datos fácilmente comprensibles por los tomadores de decisiones que queremos, a los que queremos influir, y también por nosotros mismos como mensajeros de la abogacía, ¿no? Y por supuesto han de ser también fácilmente accesibles, ¿no? Muy importante a nivel de los datos, recordar que hoy en día es fundamental también documentar las estrategias de abogacía exitosas, incluso las no exitosas, para que puedan ser replicadas en otros contextos y para que todos y todas podamos aprender de todo. Mi siguiente punto es que no hay una buena estrategia de abogacía tampoco si esta estrategia no evalúa constantemente el contexto político, legislativo, cultural en el que se va a desarrollar, ¿no? El contexto influye muchísimo en el resultado y el desarrollo de la abogacía, y realmente la buena abogacía está constantemente mirando al exterior, es decir, en ese contexto, analizando cuáles son los retos y las oportunidades del contexto y adaptándose a ellos. Es decir, no hay abogacía estática,
por lo menos no buena abogacía. ¿Qué más? Bueno, está claro, ¿no? La unión hace la fuerza, eso es muy, muy obvio, aunque a veces también difícil de conseguir. Hoy en día nadie puede alcanzar ningún objetivo trabajando solo. Hay que establecer alianzas, trabajar en redes y quería también mencionar la importancia de tender puentes multidisciplinares y de incluir en nuestras estrategias a grupos, personas fuera de nuestro ámbito habitual, ¿no? De trabajo, acercarse a sectores afines, los que trabajan en derechos humanos, en transparencia, en medio ambiente, educación, etcétera. Sé que todos lo conocemos, pero pocas veces lo hacemos, ¿no? Y bueno, lo último, que también es una obviedad y en la que no voy a entrar a darles detalles porque veo que ya he usado demasiado tiempo, pero es la importancia de trabajar a nivel descentralizado, no solo a nivel central cuando se habla de abogacía. Y bueno, esperar lo inesperado para mí es una de las máximas más importantes en la abogacía. Lo dejo aquí y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, María Mercedes. Muy, muy interesante esta introducción a todo el tema. Has dado un marco muy, muy integral sobre el asunto y es el momento de darle la palabra a Mirna Montenegro Rangel, secretaria técnica del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva, conocido como OSAR en Guatemala, donde ellos realizan auditoría social y rendición de cuentas y además son un referente importante en toda la región de cómo hacer abogacía de la manera más práctica y efectiva. Mirna es médica y cirujana de profesión con estudios en género y tiene una maestría en administración de empresas, de negocios y es doctora en sociología. Así que una mujer multifacética con amplia experiencia en la incidencia y en el diálogo político. Mirna, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Milka. Buenos días. Y la siguiente, si fueran tan amables. Gracias por la invitación. Y a mí lo que me gustaría es poder compartir con ustedes cuál ha sido la experiencia de trabajo del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva OSAR. Realmente lo que nosotros hacemos es incidencia y somos un mecanismo de rendición de cuentas bajo un marco democrático. Puse realmente la foto de nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo, porque a mí me parece que es una de las premisas de las personas que trabajamos incidencia. Realmente nos quitamos el miedo. Lo que sí hacemos es hacer estrategia. Nos quitamos el miedo y hacemos la estrategia para ver cómo avanzamos en este difícil camino de la salud sexual y reproductiva. Podría decir que nosotras desde el año 2008 nos constituimos como un mecanismo de rendición de cuentas de alto nivel técnico. ¿Por qué nos constituimos? Porque las organizaciones de sociedad civil ya teníamos expertaje en empujar procesos de incidencia, en lograr cambios en el marco legal, asignación de recursos para salud reproductiva, pero no podíamos ver cuánto de ese marco legal o de los avances del marco legal realmente impactaban en la vida de las personas, que es el objetivo principal, o cuánto avanzábamos en la operativización de esos marcos legales. Entonces, en el 2008 nos constituimos a través de una carta o un convenio con el Congreso de la República, las universidades, academias profesionales, asociación o gremiales médicas, y básicamente lo que nosotros hacemos es un ejercicio de incidencia, es decir, influimos en los marcos legales, logramos cambios o actualización en esas leyes o nuevas leyes, y eso lo hacemos a través del manejo de la información, y a esa información y a esos datos le damos una cara, un rostro, y mostramos a nuestras audiencias, normalmente tomadores de decisión, cómo esa situación y esa información afectan la vida de las personas. Puedo decir también que para hacer los procesos de incidencia es necesario analizar el tema del entorno. Y realmente en Guatemala, pues tenemos un entorno difícil en el tema de salud sexual y reproductiva. Por un lado, somos sensibles
al tema de la niñez y la maternidad forzada. En Guatemala hay 19 violaciones sexuales diarias, pero por otro, el tema de planificación familiar, de educación sexual, sigue siendo un tema que no quiere ser abordado ni por tomadores de decisión y muchas veces tampoco por la sociedad. Y entonces vemos que cuesta avanzar en el tema de salud sexual y reproductiva y muchas veces qué fácil es retroceder. A veces nos toca buscar esos que se siga avanzando y a veces toca un poco como atrincherarse a defender esos avances para que no se den retrocesos. Como ejemplo, en el Congreso de Guatemala, en este momento, tenemos una iniciativa de ley que habla sobre la protección de la familia y tiene tantos conceptos en el marco de la familia, papá, mamá e hijos. Nadie debe meterse en la educación de esos hijos e hijas que son un regalo de Dios. Tenemos diputados que dicen yo apoyo el tema de la educación integral en sexualidad y ponen iniciativas que son menos de lo que actualmente tenemos en el marco legal y regresan otra vez a la familia y regresan a los valores y regresan a la moral y a cosas que son difíciles de medir, son intangibles y en un marco que no beneficia realmente los derechos de las personas. Siguiente. Como trabajamos en el marco de incidencia, algo de lo que nosotros le decimos a nuestras audiencias es, no le estoy pidiendo nada extraordinario, solo que cumpla con el marco legal, que cumpla con las leyes. Si no estamos de acuerdo con las leyes, trabajaremos un proceso de incidencia para cambiarlas o modificarlas, pero usted tiene que hacer lo que a usted corresponde, que es cumplir con el marco legal. Y aún en el tema del marco legal, siempre tenemos que estar viendo el tema del entorno y el tema de la factibilidad. Nosotras en incidencia decimos que lo perfecto no mate lo posible, porque a veces vemos la necesidad, nos apasiona y queremos un objetivo, pero ese objetivo está fuera del escenario y de la factibilidad de incidencia. Entonces decimos, hay que tener nuestros mínimos de negociación y en este momento tenemos que aceptar lo que podemos hacer, lo que es factible. Y es así como en Guatemala, con ese entorno que les comentaba, conservador y no muy amplio para el tema de los derechos sexuales y reproductivos, en el año 2000 se logra una ley de desarrollo social que lo que nos apertura es un programa nacional de salud reproductiva con como 9 componentes. En el año 2002 se logra una política de desarrollo social que ya da como las estrategias operativas para cumplir con esa ley de desarrollo social. En el 2004 logramos, yo diría que un poco el centro de lo que es esta intervención o esta charla, que es la modificación de ley de impuesto a bebidas alcohólicas. A través de, se modifica, se incrementa el impuesto a las bebidas, pero se logra un artículo en el cual se establece que el 15% del impuesto a las bebidas alcohólicas debe ser usado para salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar. Aunque la ley es del año 2004, nos llevó 2 años su aprobación, porque en realidad se aprobó hasta el año 2006. Inicialmente, en el 2006, lo que se recaudaba por el 15% de impuesto eran $4 millones. Para el 2017, tenemos $8 millones. Por alguna razón, la recaudación de impuestos todas van a la baja, pero este tema de salud de las bebidas alcohólicas no va a la baja, sino normalmente va a la alta. En el 2006 logramos una creación de una partida presupuestaria para salud reproductiva. Y es que en nuestra experiencia los procesos de incidencia deben ser planificados y deben ser graduales y deben ir avanzando en el marco que el escenario lo permite. Empezamos en el 2000, luego tenemos un financiamiento a salud reproductiva del 2004, luego en el 2006 tenemos una partida presupuestaria, en el 2008 se logra el tema de prevención de embarazos en adolescentes a través de acceso a anticonceptivos. En el 2008 también logramos que parte de la definición de violencia sexual incluyera la negación de métodos anticonceptivos. En el 2009, 5 años después de la ley de bebidas alcohólicas, se logra el reglamento de la ley de planificación familiar. En el 2010, la ley de maternidad, logramos que un 30% del impuesto
a las bebidas alcohólicas de ese 15% fuera específicamente para comprar métodos anticonceptivos e insumos, porque a pesar de que el financiamiento específico estaba, cuando nosotras empezábamos a monitorear en qué se había invertido, encontrábamos que habían comprado vehículos. ¿Y para qué los vehículos? Pues para la logística de los métodos anticonceptivos. Pero si no han comprado los métodos anticonceptivos, o sea, esto de la incidencia es ir consiguiendo información e ir hilvanando y perfeccionando nuestro análisis. Y estoy de acuerdo con Mercedes que también se perfeccionan las alianzas y las diferentes disciplinas que necesitamos para poder hacer monitoreo y auditoría social. Y en el 2015 estamos con una ley que eleva la edad del matrimonio a los 18 años y también incluye el tema de la prevención de embarazo en adolescentes. Siguiente. Ya entrando en materia, desde el 2006, como observatorio, hemos monitoreado el tema del 15% del impuesto a bebidas alcohólicas dada a salud reproductiva, incluyendo planificación familiar. ¿Qué encontramos? Que para poder hacer auditoría social al Estado, o en este caso al Ejecutivo, hay que conocer de la cosa pública. O sea, hay que saber sus trámites burocráticos, sus renglones presupuestarios, los trimestres o cuatrimestres en que les dan el presupuesto y entender cómo de enero a marzo el Ministerio de Salud no puede gastar nada porque aunque tenga asignado el techo presupuestario, todavía no tiene aperturado para poder invertir. Y entonces su inversión más o menos va a empezar en el mes de abril. Esta pantalla lo que nos muestra es el presupuesto del año 2017, que es, como les decía, más o menos de 8 millones de dólares, y cómo lo distribuyen. Los numeritos que ustedes ven de 15,000 son las cuentas que usa el Ministerio de Finanzas. Y entonces, para la sociedad civil, para nuestra organización, hay que entender qué significa cada cuenta, cuáles son las actividades que están dentro de cada cuenta. Por ejemplo, la barra rosada que ustedes ven, que ocupa casi el 90 y tanto por ciento del presupuesto, es población con acceso a métodos de planificación familiar. ¿Y eso qué incluye? La compra de los insumos y de los métodos anticonceptivos, incluye la promoción, incluye la logística. Tenemos este rubro arriba, que es servicios de apoyo a la institucionalización de los derechos de la mujer. Y entonces hay que ir con finanzas y preguntar cuáles son las actividades que incluyen este rubro y en qué se han gastado esos 144,000. O sea que los procesos de incidencia y de auditoría social necesitan detalle, necesitan conocimiento, necesitan identificación de fuentes de información y necesita que quienes estamos en el proceso entendamos cuáles son los procesos o los mecanismos bajo los cuales funciona el Estado o funcionan los presupuestos y podamos identificar las brechas que hay entre lo que está normado y lo que normalmente se operativiza. Siguiente. Y lo que les muestro por último es el informe del SICOIN, que es el Sistema de Contabilidad Nacional. Ese es un sistema público que en Guatemala una puede entrar a finanzas y buscar allí cuál ha sido la inversión o la ejecución del presupuesto. Lo que vemos realmente es que en 6 meses del 2017, la ejecución del Ministerio de Salud ha sido de 11,57% del 15% del impuesto a las bebidas. Si nos damos cuenta, en lo que más han invertido es en la población con acceso a métodos de planificación familiar, porque eso es uno de los resultados que ya se logró. Guatemala ya compra los insumos y métodos anticonceptivos bajo las proyecciones y ya tenemos garantizado el abastecimiento para el 2017 y 2018. Sin embargo, los otros temas de recién nacido o neonato atendido o la atención del parto institucional por personal calificado son acciones que, aunque requieran la inversión de este 15%, aún no se ha hecho. Uno de los problemas que nosotras hemos analizado actualmente es el tema del embarazo en adolescente. Nuestro país está variando de política de salud y ahora estamos hablando de la atención, el fortalecimiento del primer nivel de atención, que es el modelo incluyente en salud. Como OSAR, tenemos el reto que ese modelo incluyente en salud, que ha demostrado ser efectivo su implementación en algunos municipios en Guatemala, no incluye el tema de salud sexual y reproductiva, porque transversaliza
por ciclos de vida y por acciones, universaliza el tema de la salud. Entonces, estamos en este proceso de incidencia en este momento para identificar las oportunidades para meter marco legal, componentes de salud sexual y reproductiva dentro de este modelo MIS, que es la prioridad que implementa nuestro país. Yo creo que con eso terminaría, Milka. Muchísimas gracias, Mirna. El ejemplo del impuesto a las bebidas alcohólicas en Guatemala es un ejemplo emblemático para muchos de nuestros países. Guatemala hizo el compromiso realmente de dedicar recursos a la compra de anticonceptivos y lo operativizó, como bien lo has explicado, a través de este impuesto. Ojalá muchísimos de nuestros países siguieran ese tipo de ejemplo, ya que vemos que muchas veces los presupuestos para la compra de anticonceptivos varían de acuerdo a quién está sentado o sentada en el despacho ministerial. Así que es un ejemplo valiosísimo y espero que a todos nuestros participantes le haya interesado. Hay mucho escrito sobre el impuesto a las bebidas alcohólicas, así que quisiera que realmente si tuvieran alguna pregunta no duden en hacerla, siempre estamos a su disposición. A continuación tenemos la presentación de Susana Chávez. Susana es obstetra, graduada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad decana de la región, y es maestra, máster en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, Susana es feminista y especialista en políticas públicas y salud sexual y reproductiva y certificada por el Instituto for Policy and Social Science de la Universidad de California. Directora de PromSex y secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro. Además de ser amiga personal, puedo decirles que Susana en el Perú es la cara de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos y realmente es un honor tenerla en este panel asimismo. Así que Susana, abre tu micrófono, tienes que abrir tu micrófono, Susi, eso. Estoy viendo que no has abierto el micrófono. Ahí está. Ok, Ya. El micrófono todo tuyo, Susana. Adelante. Muchísimas gracias, Milka A2, por esta oportunidad y a mis colegas que me acompañan en la mesa por dar este panorama tan importante, porque creo que solo así se puede entender es el aprovechar este otro marco que nos da justamente el de la obligación de los países y, como bien señalaban tanto Mara como la otra colega, en el sentido de que la rendición de cuentas se constituye en un tema clave. Y eso es lo que yo quiero compartir ahora con ustedes, cómo hacer de los derechos humanos y particularmente el consenso de Montevideo sobre población y desarrollo una herramienta de buena práctica, de seguimiento y de exigibilidad. Sigamos, por favor, la primera. Bueno, primero creo que hay que enmarcarnos cómo los derechos humanos se constituyen en un referente muy importante de compromiso y de agenda para los estados. Y allí entender que por lo menos hay dos conceptos claves que a mi entender se constituyen en referentes. Uno, entender que la noción de derechos humanos es un proceso en evolución y que de alguna manera hemos ido incorporando nuevos conceptos, como es el tema de vincular, por ejemplo, al control reproductivo de las personas como un elemento clave y el acceso a la tecnología anticonceptiva. Hemos ido evolucionando luego hacia comprender los derechos humanos al mejoramiento de la salud de las mujeres y de los niños,
pero recién que es en el marco del Consenso de Cairo 1994, un instrumento clave que es el Plan de Acción de Población y Desarrollo, que se constituye en una nueva forma de ver los derechos humanos que se centran en las personas y por lo tanto las políticas tienen que deberse a esto. Y es así donde la incorporación de sexualidad y reproducción se constituye en un tema clave para reconocer las decisiones individuales en materias de salud sexual y reproductiva, es decir, ya no es el interés del Estado, ya no es el interés del bienestar general, como se hacían las convocatorias previamente, sino es el de las personas. El otro elemento clave es que hay una obligación de los estados de tener leyes y programas que protejan estos derechos basados en los derechos de las personas a decidir, y finalmente en cada vez contar con estándares y resultados que den cuenta de estos avances, que es parte justamente de hablar del tema de rendición de cuentas. La segunda, por favor. Y así vamos a ver que nosotros estamos en un momento donde ya se ha logrado hacer una articulación entre los distintos derechos ampliamente reconocidos, donde la mayoría de los estados han ido como comprometiéndonos, y además que estamos hablando justamente de obligaciones que son vinculantes. Es decir, que ningún estado puede eludir estas responsabilidades, y de hacerlo si opera el tema de la justicia internacional. Pero, digamos, antes de llegar al tema de la justicia, es este aporte que cada Estado tiene que hacer para lograr que una humanidad finalmente viva en condiciones de dignidad. Estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a una vida libre de violencia y sin discriminación, los derechos sexuales y reproductivos que se hayan insertos en estos procesos, los derechos colectivos y medio ambiente, los derechos civiles y políticos. ¿A dónde tienen que apuntalar estos derechos? Estos derechos, por lo menos ya de lo que se ha logrado trabajar en consenso en América Latina, es aportar a estas tres autonomías. La que denominamos la autonomía física, es decir, que las mujeres tienen que tomar sus propias decisiones sexuales y reproductivas, y todo el tema, de alguna manera, de lo que significa el tema de la mortalidad materna, el asunto de la autonomía en la toma de decisiones, es decir, donde las mujeres efectivamente tienen que ser autónomas, libres de violencia, y en la autonomía económica que definitivamente, perdón, en la autonomía de toma de decisiones estamos hablando básicamente de la participación política, en los niveles de integración de las mujeres a los campos de las decisiones, y en la autonomía económica definitivamente en eliminar estas brechas odiosas donde el trabajo de las mujeres tiene un menor reconocimiento. El siguiente, por favor. Y así tenemos que esto nos ha permitido contar con estándares internacionales en torno a la salud sexual y reproductiva y a la disponibilidad de anticonceptivos. ¿Y estos a qué responden? A esta autonomía y determinación del propio cuerpo, que está reconocido inclusive en lo que significa el proyecto de la vida, que la mayoría de los países reconoce que las mujeres tienen tanto derecho a determinar su futuro como lo tiene cualquier otro individuo, a la salud sexual reproductiva y al derecho a la vida, que definitivamente cómo eliminamos estas situaciones todavía que azotan a nuestra región, como la mortalidad materna, que es la mortalidad más prevenible, o la morbimortalidad también, a la libre procreación y a la reducción de riesgos, que definitivamente está comprobado que la mayoría de los problemas de salud sexual y reproductiva son efectivamente prevenibles, a tener hijos sanos, a la información veraz basada en evidencias,
a servicios de salud accesibles, asequibles, respetuosos e integrales como parte de los sistemas públicos de salud, al derecho al avance científico, que va a tener luego que ver mucho en la discusión que tenemos al frente, a estar libre de violencia, de cualquier tipo de discriminación, y a la interrupción del embarazo cuando éste resulte lesivo y que la embarazada no esté dispuesto a tolerar. Todos estos principios están recogidos en los distintos instrumentos y eso es lo que justamente hace posible en buscar cada vez más que nuestros países se alineen a un estándar que nos lleve justamente a este concepto de mejor calidad de vida y de dignidad. El siguiente. Entonces, en este sentido, en el marco del Consenso de Montevideo, que justamente queremos proponerlo como un instrumento clave de seguimiento para nuestros países, se han planteado 10 medidas prioritarias. Pero de esas 10 medidas prioritarias, que quizás en todas tendría que ver parte de los temas que vamos a discutir, yo quisiera referirme básicamente a las medidas del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, que sí se ha puesto como un referente clave de cumplimiento para los estados. El siguiente, por favor. Entonces, en la guía operacional de este instrumento se ha desarrollado, o sea, este consenso que tiene estas 10 medidas claves, se vienen discutiendo una guía operacional, cómo los estados van a desarrollar esta aplicación finalmente. Y allí son alrededor de 120 medidas, pero lo que yo quisiera referirme básicamente es a estas 6 medidas que probablemente tuviéramos que poner mucho más atención a nivel de nuestros países. Estamos hablando de la medida prioritaria 33, que es promover, proteger y garantizar la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos con justicia social, libres de discriminación y de violencia. La medida prioritaria número 34, que se refiere a políticas que aseguren decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre sexualidad. Medida número 35, que es la revisión de legislación de prácticas que restringen el acceso a la salud sexual reproductiva de adolescentes y jóvenes. La medida 37, que habla de garantizar acceso a servicios basados en necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y personas LGTBI, que creo que ese es un cambio muy importante que se han dado en el marco de este consenso, así como las personas con discapacidad. La medida prioritaria 40, que es eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna, incorporando la prestación integral de salud sexual y reproductiva, como por ejemplo la prevención del aborto inseguro, el acceso a métodos anticonceptivos y entre otros. Y la medida 44, que es garantizar el acceso a una amplia gama de métodos anticonceptivos y modernos basados en evidencia científica, pertinencia cultural, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia. Probablemente el instrumento, y estamos seguras muchas de las que estamos muy vinculadas a este instrumento, es que es uno de los más completos que nos permite de alguna manera haber recuperado esta integralidad, y por eso justamente es tan importante que trabajemos en la aplicación concreta para que justamente se constituya en un tema de referencia en el campo de la salud sexual y reproductiva. La siguiente, por favor. Entonces, algunos ejemplos ya que vienen planteándose, y básicamente aquí lo que he traído a colación es cómo se presenta este instrumento para que a fin de que nosotras y nosotros que estamos en nuestros países podamos hacer uso del seguimiento de este consenso, porque estamos ahora en un momento clave en revisar cada uno de los indicadores. Y sí puede constituir un tema de riesgo si estos indicadores no incorporan todos los elementos claves que nos hagan cumplir
con tanto las metas que se han previsto y que por lo tanto ya han colocado unos estándares, pero sobre todo las posibles líneas de acción. Y esta es la manera como se presentan estas medidas prioritarias y que se van discutiendo y que nos permiten finalmente como sociedad civil tener referentes claves. Por eso es tan importante que estos indicadores pasen a ser indicadores definitivos o que se revisen o que se afinen mejor. Por ejemplo, en esta medida 44, que el acceso amplio a métodos anticonceptivos y modernos, que está planteando, ¿no? Por la implementación de programas de información de consejerías sobre métodos anticonceptivos. Los mecanismos de participación de las poblaciones, particularmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad, como son adolescentes, como son indígenas de otras culturas, que tienen mucho que decir, qué necesidades tienen respecto a estos programas. La eliminación de barreras legales. Por ejemplo, en el Perú nosotros hemos tenido hasta hace poco la criminalización de relaciones sexuales en personas menores de 18 años y esa es una tendencia que hizo muchísimo daño respecto al acceso a métodos anticonceptivos. O, por ejemplo, estas medidas orientadas a reducir el embarazo no deseado. ¿Qué metas se han colocado? Se han colocado 3 metas. Lograr que los centros de atención primaria implementen protocolos de información y consejería con enfoques de interculturalidad. Y este es un tema sumamente importante porque si no logramos que los servicios vayan hasta la comunidad, va a ser difícil cumplir con logros como los que se han propuesto. Reducir a 0 la demanda insatisfecha en métodos anticonceptivos y asegurar el acceso universal de la anticoncepción de emergencia. Por ejemplo, países como Honduras, que donde se ha puesto en serio cuestionamiento, propio República Dominicana, sería sumamente importante. Nosotros en el país estamos judicializando la anticoncepción oral de emergencia justamente para asegurar esta distribución. Algunos de los indicadores tentativos, que es la tarea que tenemos en este mes justamente en cada uno de los países de revisar, tienen que ver con el porcentaje de establecimientos que cuenten con protocolos, con la tasa de prevalencia de métodos anticonceptivos, con el porcentaje de mujeres activas que reportan demanda satisfecha, existencia de sistemas de información que permitan monitorear el suministro y manejo logístico del MAC, o centros de salud disponibles asegurados con anticoncepción oral de emergencia. Es decir, creo que esta es nuestra oportunidad justamente para incorporar en los sistemas de medición este tipo de medidas, por lo tanto se constituyen en herramientas fundamentales de uso. La siguiente. Sin embargo, frente a esto, también tenemos que reconocer que hay amenazas y oportunidades. Como ya vemos en América Latina, no siempre lograr que se apruebe un instrumento, no siempre lograr la suscripción de un país a un compromiso internacional asegura su aplicabilidad inmediata. Ni siquiera en el concepto de progresividad, donde uno espera un periodo para que el país se adapte. A veces hemos tenido medidas que han pasado más de 90 años para que efectivamente esto se cumpla, ¿no? Como en mi país con el tema del aborto terapéutico, que a los 90 años recién pudimos contar con un protocolo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esto, digamos, se propongan, ¿no? En el compromisos que no aterrizan definitiva más experiencia de accountability, como lo que nos han señalado previamente nuestras colegas, es sumamente importante. Los observatorios es definitivamente fundamental, como ya también se ha planteado, así como las rendiciones de cuentas, pero estas rendiciones de cuentas que tengan interlocutores que puedan exigir, digamos, el cumplimiento, como son los propios congresos. Ejecutivo, cuando rinde ante el Congreso, los informes EPU, muchos de nuestros países, afortunadamente, cada vez están más alineados a que los informes del estado de cumplimiento de obligaciones, ya los países cada vez están haciendo llegar más recomendaciones y es muy importante porque son
otros países que le dicen a nuestros países en qué no están cumpliendo, y ahí es un rol de incidencia nuestra, así como nuestros propios sistemas de monitoreo. También enfrentamos el tema de pobre inversión, que definitivamente eso creo que es el drama de muchos de nuestros países, por eso ejemplos como el Guatemala son súper importantes. Y allí definitivamente la creación de evidencias, cómo proyectamos los resultados que apuntalen hacia la importancia de la inversión pública como este modelo de financiamiento, como son los presupuestos protegidos, como el que se tiene en México, por ejemplo, en el campo de los anticonceptivos. En el país también tenemos algún tema de modelo protegido, pero tampoco que no incrementa mucho en tema de montos, ¿no? Y enfrentamos también la amenaza del sistema de información deficiente, pero de hecho tenemos una sociedad civil cada vez más informada. A veces creo que estamos hasta sobretecnificados, que nos aleja del lenguaje común. Es algo que tenemos que recuperar todavía, pero bueno, ahí estamos. Y la incorporación de estudios de poblaciones que antes no se incorporaban. Por ejemplo, ya las CENDES están incorporando qué está pasando con la población menores de 15 años. Y estas otras amenazas que son mucho más complejas, en realidad, que vienen, que están más vinculadas a contracorrientes de avances de derechos humanos, y por lo tanto por eso son, creo, muy activas, pero también muy peligrosas, y ese enfoque restrictivo de campañas, ¿ya terminamos? Susana, tienes 2 minutitos, amorcito, para terminar, por favor. No, exactamente termino con esto, que son políticas de no discriminación, el tema de no permitir la regresividad de los derechos y las intervenciones basadas en evidencias. Creo que esta es, no sé si hay una más y ya terminamos con esa. Bueno, algunas buenas prácticas muy concretas, cómo vinculamos el consenso de Montevideo con los objetivos de desarrollo sustentable, porque hay que darle esa, digamos, fuerza a nuestras acciones, cómo marcamos acciones estratégicas con obligaciones de derechos humanos, creo que es un tema fundamental, el uso de los estándares y recomendaciones internacionales, las cifras que ya se han mencionado, la reducción de costos, que significa invertir en salud, evidenciar el impacto del trabajo interseccional, que creo que es muy importante, no estigmatizar el aborto, ese es un tema que sí quisiera señalar, no podemos seguir diciendo que si invertimos más en anticoncepción vamos a eliminar el aborto, porque eso es una amenaza muy grande, y hacer seguimientos a los procesos internacionales. Y aquí termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Gracias, Mirna, Mercedes. Han sido realmente muy, muy interesantes todas sus intervenciones, y creo que muchas de las diapositivas que hemos visto van a servir a nuestros participantes a recordar algunos de estos temas, mantenerlos. Yo muchas veces lo que hago es imprimo algunas de estas láminas y las pongo en mi escritorio para recordar todos los días lo que tenemos que hacer. Tengo acá un par de comentarios que los voy a leer rápidamente, y acá va, el de Aide Cabrera. Buen día, muchas gracias por la oportunidad. Un gran avance en Guatemala, definitivamente. Felicidades, Mirna. Por lo visto, la oferta es sostenible, basado en la asignación presupuestaria y la generación de demanda y acceso también. Me gustaría saber si hay un equilibrio que asegure el acceso a los métodos, y si este fondo también financia ese componente. Un equilibrio. Mirna, no sé si quieres contestar. Sí, Milka, muchas gracias por la felicitación. En realidad avanzamos en la compra de insumos anticonceptivos, seguimos en el reto de la promoción y de asegurar que van a llegar a donde se necesitan, o sea, las regiones rurales y más alejadas del país.
como conversábamos en el marco de incidencia, se avanza en algunas cosas, pero hay que jalar con otras. Como país, nos falta asegurar la promoción y la oferta en ese primer nivel de atención. Ok, tenemos acá de Emily Barklow. Mi pregunta es sobre el acceso a las pastillas de anticoncepción de emergencia en la región. ¿Cuáles son los retos para el acceso? ¿Quién de ustedes quiere contestar? ¿Susi? Sí, definitivamente las amenazas han venido, por un lado, porque la anticoncepción oral de emergencia es un insumo de reciente, por decirlo de alguna manera, que tiene pocos años en el mercado porque ha estado trabajado de otra manera, no como producto específico. Pero desde que ha sido incluido como producto específico, ha sido gravemente cuestionado en algunos países que han logrado hasta judicializar su uso, ¿no? Entonces, esto ha llevado a colocar a la anticoncepción, a pretender poner anticoncepción de emergencia en esta línea gris, aduciendo el carácter abortivo, lo cual no cumple necesariamente con esos estándares, pero ha sido parte, digamos, de ese estigma que ha tratado de ser cargado a la anticoncepción oral de emergencia de manera inadecuada. Entonces, los desafíos es que justamente, por un lado, se está llevando el lado más extremo a judicializarlo y a criminalizarlo, lo cual se constituye en una vulneración de las mujeres al acceso a la tecnología, ¿no? Y a su derecho a decidir. Gracias, Susana. Tenemos acá un comentario de Wendy del Rosario Cifuentes Ochoa. Ella dice, otro de los retos que se tienen para la prestación de los servicios de planificación familiar es la competencia técnica certificada de los proveedores de salud y la logística de abastecimiento. Y tienes razón, Wendy, ¿no? Esa competencia técnica certificada y la logística del abastecimiento son parte de los compromisos que los gobiernos adquieren, pero lamentablemente no siempre los cumplen. No sé si Mercedes, Mirna, Susana quieren hacer un comentario sobre este asunto. Yo tengo una preocupación, lo puedo hacer sobre el tema de la competencia certificada, Milka, en el sentido que esto hay que entenderlo bien, porque lo que lleva también es a medicalizar. Entonces, sí creo que deberíamos tener algunos cuidados respecto a la competencia técnica. Y qué cosa estamos entendiendo por certificación, porque a lo mejor podríamos estar sacando de la provisión de insumos a personal clave que justamente puede dar con condiciones buenas insumos. Y realmente, ¿no? Una buena certificación de competencias no es exclusividad de los médicos, ¿no? La certificación de competencias justamente hace mucho más inclusiva la práctica a otros profesionales. No todo acto de planificación familiar es un acto médico como tal, sino puede ser llevado a cabo por otro tipo de profesional. En muchos países, por ejemplo, y África es uno de los ejemplos más interesantes como continente, es que los programas de voluntarios comunitarios, promotores de salud comunitarios, son sumamente inclusivos. Y el promotor de salud comunitario bien capacitado es capaz de suministrar una cantidad de métodos anticonceptivos que no requieren la intervención de un médico, ¿no? Entonces tenemos obstetras, obstetrices, tenemos enfermeras, enfermeros que pueden realizar una serie de actividades de planificación familiar. Lo interesante es que las competencias de cada profesional estén bien explícitas y haya un modelo de competencia profesional, ¿no? Pilar Montalvo dice lo siguiente, interesante el modelo de OSAR.
¿Quién es la organización vocera para evidenciar la problemática en planificación familiar? Mirna. Como sabe, está constituido por la Asociación de Ginecólogos y Obstetras, las Mujeres Médicas, la Comisión de Salud del Congreso, APROFAM, que es la filial de IPPF. En realidad nos turnamos la vocería. Como tenemos un plan de trabajo, hacemos análisis de escenarios a cada momento por los cambios que se dan en Guatemala. Lo que hacemos es que producimos boletines o hacemos conferencia de prensa y normalmente aparecen 2 o 3 personas turnándonos, hablando sobre planificación familiar o embarazos en niñas y adolescentes, que es uno de los temas como sensibles que hemos logrado ubicar para poder hablar de derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, Mirna. La próxima es una pregunta de Roberto Púa. ¿Cómo gestionar y garantizar el acceso de métodos a menores de edad, mayores de 12 años, que han iniciado relaciones sexuales? ¿Quién quiere contestar? ¿Cómo gestionar y garantizar el acceso de método a menores de edad mayores de 12 años que han iniciado relaciones sexuales? Es una pregunta compleja, pregunta muy compleja. Yo puedo hablar del marco que tenemos en Guatemala. En el marco legal, nuestra ley contra violencia sexual, explotación y trata dice que toda relación sexual con una persona menor de 14 años es delito, o sea, es violencia sexual. A veces es más fácil que los prestadores, ante el temor de meterse en problemas legales, es más fácil que digan simplemente yo no doy métodos anticonceptivos y no te lo dejan en 14 años, sino te lo llevan hasta la mayoría de edad, que en Guatemala son 18 años. Tuvimos hace un mes una reunión de trabajo con la Dirección de Área de Salud de Quetzaltenango, precisamente porque los prestadores y prestadoras tienen dudas en relación de cuándo dan métodos anticonceptivos a menores de edad. Después de la presentación sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre la situación que tiene ese departamento en embarazo en adolescentes y en violencia sexual, el director del área dijo, bueno, si a nivel central no tenemos una directriz, tengámosla a nivel local. Nosotros vamos a dar una planificación familiar de 14 para arriba a todo adolescente, hombre, mujer que lo solicite, y de 14 para abajo también. Lo único que para cumplir con el marco legal vamos a poner la notificación en la Procuraduría General de la Nación y la denuncia dentro del Ministerio Público para que sean ellos los que investiguen. Nosotros cumplamos con lo que a nosotros corresponde. Milka, si me permites, yo quisiera agregar que el Perú sí puede demostrar cómo ha habido un incremento del embarazo en adolescentes posterior a una ley que modificó el periodo de la indemnidad sexual, que es exactamente como el caso de Guatemala, que mayores de 14 años sí pueden usar métodos anticonceptivos. Y lo que ha quedado no es una restricción técnica, lo que ha quedado es una restricción absolutamente ideológica y que ni siquiera incorpora las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto al uso de métodos anticonceptivos, que prácticamente, todos los podrían usar, a excepción de las ligaduras que tienen otras características, ¿no? Muchas gracias a las dos por sus intervenciones. La última intervención va a ser del doctor Rufino Luna, del Ministerio de Salud de México, de la Secretaría de Salud de México, y él nos dice, buenos días, un reto que enfrentamos en México es la adquisición de métodos nuevos, que son bastante caros. No podemos restringirlos en su compra, dado que la población tiene derecho a contar con todos los tipos de métodos posibles. ¿Hay alguna estrategia o práctica que hayan implementado para favorecer los métodos más accesibles? Creo que alguien tiene ruido de fondo.
A ver, ok. Sigo con la intervención de Rufino. ¿Hay alguna estrategia o práctica que hayan implementado para favorecer los métodos más accesibles? ¿Creen que se trata de métodos de moda? ¿Quién quisiera contestar esto? En base a una plataforma de derechos. Estamos hablando, yo imagino que Rufino está refiriéndose básicamente a los implantes que resultan bastante caros para muchos de nuestros gobiernos. Entonces, ¿podemos restringir a los métodos? ¿Existe esta posibilidad? ¿O creen que se trata de métodos de moda que en algún momento dejarán de serlo y la gente regresará a los métodos anteriores? ¿Qué me dicen? Milka, yo creo que hay que reconocer en el tema de los métodos anticonceptivos también una evolución en las expectativas de las mujeres. Y en ese sentido, probablemente muchos de los métodos anticonceptivos también tengan la necesidad de mejorar, optimizar y bajar los costos. Y los costos también cada vez más creo que hay que hacer un análisis de qué depende, ¿no? Para ver cuánto efectivamente hay que trabajar en distintos niveles. Y superado el tema de los costos que tienen que ver con marcas, con producción, creo que seguir insistiendo con la receta de la más amplia información, de las distintas necesidades, de las características de cómo las personas regulan su propia fecundidad, va a abrirnos también a tener esta gama de métodos. O sea, también hay mucho de trabajo de laboratorio que tenemos que reconocer que van hacia un determinado método, pero eso tiene que ver con una noción de derechos también que se incorporen en los propios prestadores para que vean en la información una herramienta valiosa de un uso adecuado. Bueno, nos hemos excedido ya 15 minutos. Por favor, si alguien desea más información o si tienen otras preguntas, hay una pregunta interesante que se ha quedado aquí de Edgar Narváez sobre si estamos haciendo abogacía para el uso de genéricos. Eso, Edgar, es algo que lo hacemos siempre desde el Foro LAC, ¿no? El uso de genéricos es una de nuestros, ¿cómo se dice? Caballitos de batalla. Así que estamos en eso y incluso las colegas también tienen trabajo en el tema de genéricos. Como ven en el slide, hay la grabación disponible en los siguientes enlaces. Yo también se los voy a enviar a todos los miembros del Foro LAC a través de nuestra propia plataforma. Hemos tenido 33 participantes, muchísimas gracias por su participación. Tuvimos como 80 inscritos, pero siempre hay últimos compromisos que no dejan participar a todos, pero esperamos que la grabación sea de utilidad. Sin más que decir, agradecer otra vez más a mi colega A2 May, al consorcio de iniciativas de buenas prácticas, al Foro LAC, a Family Planning 2020 y eterno agradecimiento a Mercedes Más de Yayas de PAI, a Mirta Montenegro de Losar, Guatemala y a Susana Chávez de Promsex, Perú. Un abrazo fuerte. Estarán recibiendo en su email la invitación a nuestro próximo webinar dentro de un par de semanas. Muchas gracias, buen día con todos y sigamos trabajando. Adiós.